Hello, everyone. My name is Gerardo Rangel Bautista, and I'm currently studying agroindustrial engineering at UniCesar. I am in the 15th semester, and today I will be presenting content from the subject instrumental analysis. The focus of my presentation is on two essential chromatographic techniques: gas chromatographic and liquid chromatographic, but are widely used in the agroindustrial field for the separation, identification, and quantification of chemical compounds. Como decía anteriormente, estamos haciendo una respectiva ilustración sobre la cromatografía de gases y fluidos supercríticos. Una técnica instrumental fundamental para separar, identificar y cuantificar compuestos químicos en mezclas complejas. En esta presentación se abordarán dos de sus principales variantes: la cromatografía de gases y la cromatografía de líquidos. En este compuesto, la cromatografía de gases se utiliza para analizar compuestos volátiles que puedan ser vaporizados sin descomposición, mientras que la de líquidos es adecuada para las sustancias no volátiles y sensibles al calor. Ambas técnicas son esenciales en el análisis de alimentos, control de calidad y estudios ambientales dentro del campo agroindustrial. En nuestra siguiente ilustración, por medio de este mapa conceptual, establecemos las fases que componen la práctica y la implementación de la cromatografía de gases. En esta contamos con la fase móvil, la fase estacionaria y la instrumentación. Dentro de la fase móvil encontramos lo que es el gas transportador, el helio, el nitrógeno y el hidrógeno. Es un gas inerte que transporta la muestra a través de la columna, la cual no reacciona con los analitos y deben ser puros y estables. El helio es común por su eficiencia y compatibilidad con los detectores. En cuanto a la fase estacionaria, encontramos lo que es la columna capilar, que es el tubo estrecho recubierto internamente con el material estacionario. Es el lugar donde ocurre la separación de los compuestos. En cuanto al sólido, el, el gas de absorción de sólido actúa como soporte que retiene los compuestos por interacción superficial. Y en el líquido, el gas de partición, el líquido inmovilizado sobre el soporte que separa los compuestos según su solubilidad. En cuanto a la instrumentación, tenemos lo que es el inyector, la columna y el detector. El inyector introduce la muestra en el sistema y la vaporiza rápidamente para que pueda ser transportada por el gas portador. Es el componente central donde se realiza la separación cromatográfica. Su temperatura y longitud influyen en la eficiencia. En cuanto al detector, se identifica y se cuantifica los compuestos separados. Los más comunes son el FIT, ionización de llama, y el TDC, conductividad térmica. Estos aspectos serán explicados más adelante acorde vaya corriendo la presentación. Como contraste a la información previamente dada, hemos establecido un interrogante en cuanto a los procedimientos o cuál sería el procedimiento o la posible respuesta al siguiente planteamiento. En, una, en un análisis donde los compuestos deben alcanzar el estado gaseoso sin descomponerse. Durante el proceso, la selección del método depende de características físico-químicas que permitan su transporte adecuado a través de la columna. Con base en esta condición, identifica la afirmación que describe un requisito esencial para aplicar la cromatografía de gases, en la cual presentamos 4 opciones de respuesta con única respuesta. En la selección A tenemos presentar la alta solubilidad en disolventes orgánicos para facilitar la inyección.
B. Mantener la estabilidad térmica suficiente para soportar las temperaturas de operación. C. Exhibir la alta polaridad para favorecer la interacción con la fase estacionaria. D. Poseer un pH que permita la ionización en la fase móvil. Como consiguiente, se esclarecerán las otras partes o aspectos y factores que componen la cromatografía de gases, explicada por mi compañera. Hello, my name is Stephanie Zabaleta. I am 50 summer student. I am going to talk to you about gas chromatography. Yo les voy a dar una breve introducción sobre la cromatografía de gases. La cromatografía de gases, o GC, es una técnica analítica utilizada para separar, identificar y cuantificar compuestos químicos que pueden pasar al estado gaseoso sin descomponerse. Es ampliamente usada en laboratorios ambientales, industriales, petroquímicos, farmacéuticos y de control de calidad debido a su alta sensibilidad, excelente resolución y rapidez. La técnica en inyectar una muestra de cromatógrafo donde se vaporiza y se transporta por un gas inerte a través de una columna. Cada compuesto interactúa de manera diferente con la fase estacionaria de la columna, lo que hace que se parecen en tiempo. Primeramente, les voy a hablar de los detectores. Los detectores, uno de los elementos claves en la cromatografía de gases son los detectores, que convierten la salida de los compuestos en señales eléctricas visibles en el cromatomograma. Primero tenemos el detector de ionización de llama. El FIT funciona quemando los compuestos en una llama de hidrógeno. La combustión genera iones que producen una señal eléctrica proporcional a la cantidad de sustancia. Es uno de los detectores más sensibles, ideal para compuestos orgánicos, hidrocarburos y mezclas complejas. Por eso es el detector más utilizado en los laboratorios de análisis. Seguimos con el detector de conductividad térmica. Es el que mide los cambios en la conductividad térmica del gas portador cuando pasa por un compuesto. Es simple, económico y universal, ya que puede detectar prácticamente cualquier sustancia, aunque no es tan sensible como el detector de ionización de llama. Sigue siendo muy útil para gases permanentes y mezclas industriales. Por último, tenemos el detector de captura de electrones. Este detector es extremadamente sensible a compuestos que capturan electrones como pesticidas, halógenos y sustancias coloradas. Por eso se usa mucho en análisis ambiental, especialmente para identificar contaminaciones en concentraciones muy bajas. En la segunda columna tenemos las aplicaciones. La cromatografía de gases es muy versátil y tenemos los análisis y compuestos volátiles. Permite estudiar solventes, aromas, fragancias, alcoholes y otros compuestos que se evaporan fácilmente. Seguimos con el análisis ambiental. Se utiliza para detectar contaminación en el aire, agua y suelo, incluyendo pesticidas, vapores orgánicos y sustancias tóxicas. Y por último, en la industria petroquímica, aquí los gases naturales, combustibles, mezclas de hidrocarburos y productos derivados del petróleo. Su rapidez permite tomar decisiones operativas casi al tiempo real. Y por el lado de las ventajas, tenemos la alta resolución y la rapidez. La alta resolución es capaz de separar compuestos muy similares entre sí, logrando picos definidos y bien diferenciados en el cromatomograma. Y por otro lado, la rapidez, muchos análisis pueden complementarse en minutos, lo cual es esencial para procesos industriales, control de calidad y monitoreo ambiental. Luego seguimos con las limitaciones.
Aunque es una técnica poderosa, también tiene limitaciones importantes. Tenemos la que solo puede analizar compuestos volátiles y termoestables. Esto significa que la sustancia debe evaporarse sin descomponerse, no funciona para moléculas muy grandes, no es adecuada para compuestos termolábiles que se degradan con el calor, no permite analizar directamente proteínas, azúcares complejos o polímeros pesados. Después seguimos con los parámetros fundamentales. Para interpretar un cromatomograma correcto debemos entender los parámetros que aparecen Tenemos tiempo de retención, resolución, factores de capacidad. Empezamos. Los tiempos de retención es el tiempo que tarda un compuesto en recorrer la columna y llegar al detector. Cada compuesto tiene un tiempo característico que sirve como huella digital para identificarlo. La resolución indica que también se separan dos compuestos. Cuando la solución es buena, los picos aparecen separados y definidos en uno de los indicadores más importantes de la calidad de análisis. El factor de capacidad permite evaluar cuando interactúa un compuesto con la fase estacionaria. Si el factor es muy pequeño, la separación es pobre. Si el factor es grande, el análisis se vuelve demasiado lento. Es un parámetro clave para optimizar las condiciones cromatomográficas. Y por último, la conclusión. Podemos concluir que la cromatografía de gases es una técnica moderna, rápida y precisa, esencial para el análisis de compuestos volátiles en el área como la industria petroquímica, el control ambiental y el control de calidad. Los detectores como el FIT, el TCD y el SD permiten analizar con alta sensibilidad, mientras que parámetros como el tiempo de retención, la resolución y el factor de capacidad asegura una separación eficiente, aunque está limitada a sustancias volátiles y termoestables, sigue siendo una de las herramientas analíticas más potentes, versátiles y disponibles hoy en día. Pasamos a la pregunta. La pregunta dice: la cromatografía de gases exige que los compuestos cumplan condiciones específicas para poder transportarse íntegramente a través de la fase móvil en el estado gaseoso. A partir de esta consideración, seleccione las características indispensables para que el analito pueda ser tratado mediante esta técnica. A. Alta polaridad y bajo peso molecular. B. Solubilidad en agua y resistencia a la presión. C. Volatilidad y estabilidad térmica. D. Capacidad de ionización en fase líquida. Muchas gracias, lo dejo con mi compañero Daniel. My name is Daniel Vidal. I am a 50th semester student, and I am going to talk to you about supercritical fluid chromatography. Cromatografía de fluido supercrítico. Es una técnica de cromatografía que utiliza un fluido supercrítico como fase móvil, el cual es el líquido que arrastra las muestras por la columna. El fluido supercrítico es más común en el CO supercrítico. Un fluido supercrítico es una sustancia que está por encima de la temperatura crítica y la presión crítica, por lo que no se comporta ni como líquido ni como gas, sino como una mezcla entre ambos. En su fase móvil, el fluido que normalmente se usa es CO supercrítico, el cual es ideal porque es más barato, no es tóxico, no daña el ambiente y tiene una muy buena capacidad de disolver los compuestos orgánicos. En condiciones críticas, su estado supercrítico se necesitan dos condiciones, como lo son la presión crítica, que es la que representa una presión mínima necesaria para que la sustancia pueda entrar en un estado supercrítico, y la temperatura crítica, que es la temperatura mínima que se debe superar para alcanzar ese estado. En el caso del CO2, la temperatura crítica serían 31 grados Celsius y la presión crítica serían 73
ATM. Si supera ambos valores, el CO2 pasa a estado supercrítico. En sus propiedades tenemos los fluidos supercríticos combinan lo mejor de un líquido y un gas. Estas propiedades ayudan a que la cromatografía sea más rápida y más eficiente. En su densidad intermedia, parecida a un líquido, puede disolver compuestos bien. Bajo viscosidad, fluye fácilmente como un gas y reduce la presión necesaria para moverlo por la columna. En su alta difusividad, se difunde rápido y esta permite separaciones más rápidas y picos más estrechos. La instrumentación. La instrumentación. En la instrumentación son los equipos que necesita la SFC para funcionar, como lo es la bomba de alta presión. Esta empuja el CO2 supercrítico a través del sistema. En la columna es donde ocurre la separación de los compuestos. Esto nos permite identificar y medir los compuestos separados. El UV detecta por la absorción de la luz, el FID detecta por ionización en llama y el MS detecta por masas. En las aplicaciones es donde se usa el SFC, que son los compuestos quirales, para separar enantiómeros, que son los isómeros espejos. Importante en química y en farmacéutica. En la industria farmacéutica, la purificación y análisis de medicamentos. Tenemos las moléculas lábiles. Esta sirve para analizar compuestos que se descomponen fácilmente con el calor. Claro está porque el SFC trabaja a temperaturas moderadas. Tenemos ventajas. En las ventajas tenemos que es una técnica muy útil combinada con características de GC más HPLC. El GC, que es el cromatografía, que son las cromatografía de gases, es rápida. El HPLC, que es la cromatografía líquida, tiene una alta capacidad de separación. El SFC mezcla lo mejor de ambas. En su menor consumo de solventes, el CO2 usa principalmente por lo que se necesita poco solvente orgánico y es más económico y ecológico. Si quieres, te puedo hacer un resumen ultra corto y una comparación con HPLC o un ejemplo de cómo funciona paso a paso. Acá los dejo con mi compañera Imelda. Hello, my name is Imelda. I am Curti Testi, a student of the Engineering Agroindustrial. Today I am going to you about supercritical full and cross chromatographies. En la cronografía son fluidos supercríticos que se presentan algunas limitaciones principalmente porque recurren a equipos especializados capaces de trabajar con fluidos en estos supercríticos. Además, no es necesario controlar la precisa precisión, ya que pequeñas variaciones pueden afectar los resultados del análisis. Esto hace que la técnica sea eficiente, pero más compleja y costosa que otros métodos. En el ámbito de la agroindustria, la aplicación de los fluidos supercríticos se han consolidado como una alternativa tecnológica de gran valor, debido a su capacidad de realizar procesos de extracción altamente selectivos y eficientes. Esta tecnología se utiliza ampliamente para tener fracciones limpias. Esto quiere decir que
En la agroindustria, los fluidos supercríticos se utilizan en una tecnología prácticamente rápida para extraer compuestos valiosos, como es el aceite, las grasas, las sustancias viscosas. Esta temática mejora mejora el rendimiento, la calidad de los extractos y reduce el uso de solventes químicos, favoreciendo procesos más limpios y sostenibles en el sector agroalimentario. Consiguiente a eso, hacemos una breve pregunta que consiste en cuando un procedimiento analítico requiere trabajar con sustancias sostenibles al calor y de evaporación, perdón, de calor y elevada. Por CG, porque logra la alta resolución mediante a temperaturas. B, las fases móviles y líquidas de temperatura. C, la SFC, porque Colombia la eficiente, la GC, con la baja temperatura de la HPLC. Y la D, la TLC, porque es una técnica rápida y económica. Eso era todo lo que queríamos presentar. Muchas gracias por su tiempo.